Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a comenzar con la revisión de la actividad de hoy. Vamos a trabajar con tester o multímetros. Bien, seguramente algunos y algunas se acuerdan, el año pasado lo estuvimos usando para medir diferentes pilas, diferentes baterías, cargadores, algún que otro transformador. También lo hemos utilizado para medir cables, si están cortados o no, si hay continuidad o no, y también lo hemos utilizado para medir toma corrientes, ¿sí? De uso domiciliario. Vamos a hacer una revisión sobre las partes del mismo, ¿no? para refrescar un poco estos conceptos. Fíjense que el tester, en este caso, tiene una pantalla de cristal líquido, bien, y puede medir diferentes magnitudes. Puede medir voltaje, corriente, resistencia, algunos pueden medir temperatura, ¿sí? Y en diferentes rangos, ¿no? Entonces es muy útil, ¿bien? Voltaje de corriente continua, empezando desde este lado, todo este sector, para medir pilas, baterías, cargadores y demás, aquellos que tengan corriente continua. Pasando a este lado ya tenemos la B y el símbolo de alterna, entonces acá ya tenemos voltaje de corriente alterna para medir toma corrientes y motores de 220 voltios. Luego abajo sigue la parte de corriente continua en amper. Fíjense que puedo medir desde 20 miliamper, 200 miliamper, 2000 microamper y 200 microamper, que no se notan mucho ahí, pero acá se percibe. Abajo hay un rango para medir 10 amper en continua y la siguen las diferentes clavijas para las puntas de prueba. Fíjense que hay una que es común, ahí va la punta negra, y depende de lo que queramos medir, vamos a ir conectando la punta roja en voltaje o en corriente. También de este lado también podemos medir resistencias, bien, en ohm, ahí lo tenemos ahí. Este sector es para medir transistores, bien, que son unos componentes electrónicos muy usados. Y acá vemos lo que les decía de las borneras. La punta COM, bien, es la punta negativa y siempre se posiciona ahí. Entonces la punta roja lo que va a hacer es conectarse en diferentes clavijas dependiendo qué es lo que querramos medir. Comúnmente, el 90% de la utilidad se le da en este rango, ¿no? Para medir voltaje, resistencia o pequeñas corrientes. La actividad para hoy, acá tenemos un tester que es el que comúnmente usamos en el taller. Hay que agregarle las partes, ¿sí? Lo pueden hacer en esta hoja o enumerarla en una carpeta. Estos testers, a diferencia del anterior, también tiene un display, pero tiene dos botones. Tiene un botón hold, que es para guardar la lectura, y un botón para iluminar la pantalla, lo que se llama backlight, ¿sí? O luz trasera. Luego en el medio tenemos el rotor para seleccionar la magnitud y el rango, y abajo tenemos las clavijas de conexión. Por último, nos pide qué magnitudes puede medir. Entonces acá esto lo que tenemos que ver es qué es lo que podemos medir con el tester. Fíjense que si arrancamos acá ya tengo un símbolo que es el de voltaje en corriente continua, la B de voltaje y en corriente continua. Acá hay unas referencias y arriba en el diagrama. Este también, ¿sí? Entonces vamos viendo y vamos viendo. En este caso puede medir voltaje en volt. Voltaje de corriente continua, voltaje en corriente alterna, bien, diodos y continuidad. Luego si nos vamos hacia el otro lado tenemos resistencia, acá, en ohm, y corriente, intensidad de la corriente, en corriente continua. Bien. Así que bueno, los espero. Dudas y consultas, estoy a disposición. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Chao, chao.